odiaba vestir aquellas camisetas y aquellos botes de remanente y todo aquello. Yo piqué por vestir una camiseta como los del Fijón. Y hasta ahora. Son las motivaciones inescrutables del destino, que no digo ni mejor ni peor. Pues sí, eternamente agradecido a los Mariano y a los maestros Martín, Marina y yo soy inmigrante, digo a los castellanos Madrid, como los presidentes, líder de creo que todos los países cristianos del mundo, me siento inmigrante. Yo he sido de esos que me identificaron cuando Manolo Blanda, en un retiro de este año de las fiestas de San Roque, muy bien, junto con Jesús Rodríguez, estudiaron una serie de ejemplos de migrantes de la zona. Yo me sentí identificado con ellos, era otro tipo de migración. Tuvimos que abrirnos camino en paso, no en momentos fáciles. Había que sacar mucho. ¿Y qué pasó? Yo soy de esos que también, yo iba a San Roque cada vez que en una época en que ya no nos dejaban venir acá. No voy a ser que no funcionamos bueno. Me querían ahí, ahora. Yo llevaba para mí lejana Ávila, Madrid, Valladolid, un vígalo. Llevaban una Palestina, un vígalo de esos que pescaban en los 3 mayos, mi hermano. Que yo de vez en cuando les pescaba tirando por el carril, por aquí, por el mundo de fuera, quitando el peligro. Y aquel bicho de dentro, una vez que había sido fuera, decían, porque yo sabía que si lo ponía uno en la orilla, escuchaba la mar. Y vive Dios, muchas noches ponían a la orillina a echarse oído, creyendo en la ilusión de que estaba oyendo la mar ya, se reventó. También llevaba unos piedrines también de descanso. Todavía no tengo la manía de tener piedrines conmigo. Y llevaba algo más, porque llevaba algo de vida. Un frasquín de agua agarrado en el marco. Agarraba un frasquín de agua de la mar. Incluso ese frasquín me sirvió para enseñarle cuando alguien de allá, de tierra adentro, de un lado, nunca había visto el mar. Venía a la mar, mucho más que ellos. La prueba era bien salada. ¿Cómo es la mar que necesitaban aquí los de tierra adentro? Con ese bagaje, con ganas de abrirme paso, camino, estoy haciendo camino, aunque mi destino no era por allí. Y volví.